Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, en el primer domingo del mes de junio, en el que ya es el sexto mes del primer semestre del año, con el que todos ya empezamos a vislumbrar determinadas cosas desde el punto de vista de que se acerca el verano, también de que el tema del COVID más o menos se va controlando por cuestión de la vacunación. Vemos una perspectiva del inicio de una posible reactivación económica en nuestro país, derivado precisamente de estas fechas veraniegas, del turismo y sobre todo pues de las posibilidades de que nuestra economía pues coja otro rumbo al que tiene hoy en día. Pero para ello es imprescindible saber cuáles son los términos, de qué manera, cómo se puede reactivar esa economía y cuáles son los parámetros que desde bien los organismos reguladores o bien desde el gobierno se tienen que llevar a cabo para que esa economía se potencie y que la recuperación no sea simplemente una recuperación en plan de burbuja, es decir, momentánea, sino que sea una recuperación constante y permanente. Por ello, a lo largo del día de hoy vamos a hablar sobre el informe que recientemente ha presentado en la Comisión de Asuntos Económicos el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, a los diputados a fin de darles a conocer cuáles son sus impresiones sobre qué es lo que se debe de hacer en la actual situación para que España mejore desde el punto de vista económico y que pasemos no ya de una pandemia, sino pasemos de una debilidad económica a unas perspectivas de futuro independientemente de lo que nos venga de Europa. Para ello vamos a contar con los tertulianos de siempre, pero antes, amigos de Factores de Poder, permitirme comentaros de que, como bien sabéis, somos un grupo de comunicación radicado en Miami y que tenemos influencia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y también en España, y que por ello nuestros programas son muy adecuados, pues si en un momento dado tenéis la intención o el pensamiento de llevar a cabo algún tipo de campaña de promoción, bien de vosotros como profesionales de una marca o de algún proyecto que tengáis en mente. Y para ello recordar que nuestros programas se caracterizan sobre todo por su calidad, por su veracidad, rigor y por la importancia de los personajes que participan en el mismo. Y para ello también recordar de que es imprescindible que os pongáis en contacto con nuestros asesores de marketing y publicidad a través de la www.factoresdepoder.com, y de esa manera pues podréis llevar a cabo aquella promoción que vosotros deseéis y por otra parte mirar para que vuestro futuro desde el punto de vista publicitario sea beneficioso. Una vez dicho esto, pasemos a hablar con nuestros contertulios de siempre, con Miguel Ángel Paniagua, con Alicia García y con José Vicente Mari, junto con un contertulio que ya también le conocéis,
porque es una persona habitual en factores de poder, pero en este caso viene de una manera especial porque él a su vez es el portavoz de presupuestos en el Congreso. Estoy hablando de Víctor Píriz y con ellos quiero decir que hoy es una tertulia importante porque tenemos a 3 miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y además a los 2 portavoces de presupuestos de Congreso y Senado del Partido Popular. Y nuestro portavoz. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. El gobernador del Banco de España recientemente ha presentado en el Congreso, en la Comisión de Asuntos Económicos, el informe sobre cuál es la situación de España y cuáles pueden ser un poco las reformas y mejoras o qué es lo que se tiene que hacer para que la economía española se potencie y pueda ser una economía fuerte de cara al futuro en estos momentos de crisis que estamos empezando a salir de la pandemia. ¿Qué impresión tenéis del informe dado por el gobernador del Banco de España y cuáles son un poco los aspectos más importantes de ese informe? Bueno, Miguel Ángel, por ejemplo. Sí, vale. Bueno, yo quiero destacar, bueno, como siempre, el gobernador pone el punto sobre las íes de toda la situación económica actual, del pasado y del futuro. Es un lujo para nuestro país tener a este gobernador en estos momentos, en estos años, en el Banco de España. Yo quiero empezar con un mensaje que trasladó, que nos sirve para cualquier crisis, para cualquier situación, y básicamente es la necesidad que tenemos de tener una posición económica equilibrada y resistente. Algo que conseguimos en la salida de la anterior crisis con los años del gobierno del Partido Popular, desde el año 2011 hasta 2018, y que al final esto tiene sus consecuencias, tener una posición económica equilibrada y fuerte permite salir en momentos de recesión de una manera mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, el sistema financiero, que había conseguido con el rescate que se hizo en el año 2012, ha conseguido tener unos niveles de solvencia y de estabilidad muy importantes, con lo cual ha podido apoyar de forma importante a las familias y a las empresas durante esta pandemia, durante esta crisis. Y después las familias, la situación financiera de las familias y de las empresas era muy positiva y estaban muy poco endeudadas, algo que no ocurrió en la anterior crisis y así vemos las consecuencias. Y han podido soportar o aguantar esta crisis actual por la pandemia. En cambio, el Estado español, con un elevado nivel de deuda y con un déficit estructural muy importante que no ha sabido, que habíamos hecho durante los años anteriores una reducción continua. El Partido Socialista, en 2 años de gobierno previos a la pandemia, ha vuelto a incurrir en los mismos errores de siempre, de crecimiento de déficit y crecimiento de deuda, y ha dejado al país en una posición en la que no ha tenido suficiente poder y fuerza económica para hacer frente a esta pandemia, y esas son las consecuencias que tenemos y que hemos visto durante estos meses. José Vicente, desde el punto de vista de qué es lo que se debe hacer de cara al futuro para consolidar una mejora económica de nuestro país, el gobernador apuntaba a la necesidad de reformas. ¿Qué tipo de reformas crees que se deben de hacer para que la economía en España se consolide y que pasemos de una economía débil a una economía por lo menos fuerte y sostenible en el tiempo? El micrófono. José Vicente, el micrófono. Gracias. El informe presentado por el Banco de España y por Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, viene a poner de manifiesto una cosa, yo creo que hay bastante consenso, ¿no? O un consenso generalizado de cuáles son los desequilibrios de nuestra economía, ¿no? Todos sabemos y tenemos detectados cuáles son los desequilibrios de nuestra economía. Lo que pasa es que pues no hay un gobierno decidido a corregirlos, ¿no? Y eso va en nuestro perjuicio, hace que al afrontar la crisis derivada de esta pandemia, como
como en el año anterior con crecimiento, pues no se quiso corregir nada, sino que al revés, se quiso gastar mucho más, entráramos en esta crisis derivada de la pandemia con mayor debilidad y de momento tanto Calviño como Montero mantienen que no hay que hacer nada hasta que salgamos de esta, ¿no? Y ya veremos cuándo salimos y todo es debido a, o confían en la capacidad de los fondos europeos para reformar la economía y reestructurar la economía, pero sin aportar ninguna reforma económica. Y esto es lo grave de la situación, ¿no? El Banco de España fija perfectamente cuáles son nuestros desequilibrios, poco tamaño de nuestras empresas, elevado endeudamiento, también derivado de la pandemia, elevado endeudamiento de nuestro sector empresarial y dualidad del mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo en el que la dualidad de la contratación temporal pesa muchísimo. Y todo eso hay que corregirlo con reformas estructurales que el Banco de España también indica una serie de reformas estructurales e indica dos cosas más. Primero, hay que anunciar ya el plan de consolidación fiscal de las cuentas públicas para ayudar al crecimiento, cosa que Montero no prevé hacer. Y, en segundo lugar, también indica que es imprescindible que los fondos europeos se dirijan a proyectos que tengan impacto en nuestra actividad económica y que tengan retorno en nuestra actividad económica, es decir, que abandonemos el sistema clientelar que Sánchez ha montado para esos fondos, porque en ese caso no nos servirán para apoyar. Te voy a corregir, has dicho reactivación, para apoyar el rebote, ¿no? Lo que hemos de hacer son las cosas bien para que haya reactivación, porque de momento lo único que va a haber va a ser rebote, ¿no? Alicia, desde el punto de vista de lo que se pide para que se produzca ese rebrote económico y que España pueda tener un progreso positivo desde el punto de vista de la economía, uno de los aspectos que se habla desde la Comisión y que todo el mundo habla es la necesidad de profundizar en la reforma laboral en positivo, pero sin derogarla, y parece que el Gobierno quiere derogarla. Al final, ¿se derogará o no se derogará? ¿O el hecho de que se pretenda derogar por parte del Gobierno la reforma laboral puede ser un obstáculo no solo para el hecho de la mejora económica, sino también para la percepción de fondos en el futuro? Bueno, la verdad que el gobernador del Banco de España dio un mensaje claro, era reformas, reformas, reformas. Y lo cierto es que en esos mensajes que dio, dio también parte de la solución y de cómo iba a evolucionar la economía en función de varias cosas, en función de la evolución del sector turístico, en función de la vacunación, en función de la fortaleza del consumo de los hogares que comentaba Paniagua, o en función también del buen uso que se pueda hacer de los fondos europeos que no llegan, o por ejemplo, igualmente, pues de la parte de cómo quedan las empresas o el tejido productivo que ha sido el más tocado durante estos meses, este duro año. Hablabas de la reforma laboral. Hay un camino, hay un pacto entre los dos partidos en el gobierno y su intencionalidad es la derogación, y recientemente así lo ha manifestado, creo que una ministra de Podemos, ¿no? Que ese es su objetivo. Y bueno, yo no sé la presión que puedan hacer en este campo, pues la parte empresarial, ¿no? Que parece que no están muy de acuerdo, pero en cualquier caso sí que es cierto que la crisis pues ha visto, como decía José Vicente, pues una debilidad muy importante en nuestro mercado laboral, pero igualmente estamos viendo como las soluciones que proponía el gobernador del Banco de España no están llegando, porque el gobernador del Banco de España proponía estímulos económicos al sector empresarial y no están llegando los ERTEs, pero no el estímulo a la actividad económica, los 7.000 millones de euros, esos que eran escasos ya de por sí, anunciados hace casi 2 meses, y que todavía hay autónomos y pymes que están esperando. Sí que habrán llegado los 53 millones del avión o de la aerolínea chavista, pero las ayudas a pymes y autónomos no. Desde el punto de vista de los estímulos económicos, Víctor, ¿cuáles son un poco los que se deben de plantear? Y por otro lado, hay que decir
que quizás el único sector que ha salido de alguna manera beneficiado de esta situación de pandemia y precisamente derivado del hecho de ciertos créditos abiertos por el gobierno y tal, es el sector de la banca, pero el sistema financiero español tiene la suficiente solidez como para aguantar la actual situación económica, teniendo en cuenta la gran cantidad de pymes y la gran cantidad de empresas y particulares que están en una pésima situación económica. Bueno, gracias, Eugenio. Primero, gracias por la invitación a la tertulia. Esto, yo pensaba ahora, digo, me siento como se debe sentir Vinicius jugando al lado de Modric, Kroos y Benzema. Bueno, Vinicius... Lo tuyo no es el fútbol, pero sí el ultramaratón. Aquí donde le ven, amigos de Café de Economía, el bestia de Víctor Pérez, y dicho lo de bestia con todo el cariño del mundo, el pasado sábado no se lanzó nada más y nada menos que hacer una prueba de ultramaratón de 100 kilómetros. O sea que él no será Vinicius, pero ni Mariano Aro, ¿verdad? Seguimos vivos pese al gobierno. Bueno, contestando tu pregunta. Primero, yo que pude ver las 5 horas de comparecencia de Hernández de Cos, coincido absolutamente con Miguel Ángel, que él también estaba por allí, en que es la mente más preclara y brillante ahora mismo en el panorama económico español. Yo creo que es un lujo para España tener en esta situación actual alguien como él, poniendo un poco de cordura en la política económica, con el alcance al que puede llegar, que es el alcance de recomendación, el alcance de poner sobre la mesa medidas que él considera necesarias, importantes, urgentes o en fin, trasladando su opinión sobre algunos temas. Pero creo que tener a alguien con su solvencia intelectual ahora mismo a nosotros nos da mucha tranquilidad. Después de casi 5 horas y media de comisión, no cometer ningún error, no caer en contradicciones, piensa que le pregunta a cualquier tipo de grupo y sobre temáticas absolutamente, bueno, algunas son kafkianas, o sea, le preguntan sobre cosas que no tienen casi nada que ver con la comisión porque intentan llevar o sacar el titular. Bueno, pues no consiguen ningún titular más allá del que vino a dar y el que viene a dar en todos sus informes. Como ha dicho José Vicente, que se necesitan reformas estructurales. Así acabó. Se necesitan 2 cosas, dijo, reformas estructurales, porque el problema que tenemos en nuestra economía es estructural, y consenso. Y apeló a los consensos. Nosotros en nuestra intervención, nuestra vicesecretaria Elvira Rodríguez también apeló al consenso en política económica. Entendemos que es el momento de un consenso en política económica. Él, contestando tu pregunta sobre los estímulos, apostó por mantenerlos a corto plazo, los estímulos que ha dado el gobierno. Consideró que fueron básicos para que no se hubiera destrozado aún mucho más tejido productivo del que se ha destrozado. Piensa que rebajó el crecimiento del 2021 al 6%, desde el 9,8% que planteaba el gobierno lo rebajó al 6% y lo quedó en el 5,3% en 2022. Estamos 9,5 puntos por debajo aún de lo que estábamos en marzo del año pasado, y él plantea que la situación no ha sido peor porque esos estímulos existen. Planteó que se focalizaran esas ayudas, que se siguieran manteniendo los ERTE, que se focalizaran en ayudas, se focalizaran estas ayudas en empresas con problemas, que estén pasando realmente problemas y que tengan riesgo real de desaparecer, y apostó por fortalecer este sistema de ayudas mientras dure la crisis. Recuerdo, España ha invertido el 1,3% de su PIB, según el Fondo Monetario Internacional, en estas ayudas, mientras Alemania, Austria o Italia, la media europea es del 4%, algunos países han llegado al 6% del PIB. Hablo de ayudas directas. Si hablamos de créditos puestos a disposición de las empresas, estamos en el 3 y algo, cuando la media es el 6%. Estamos por debajo, tenemos margen, como dice Miguel Ángel, si realmente hubiéramos hecho los deberes en el 19 y hubiéramos seguido el proceso de consolidación fiscal que nuestro gobierno, el gobierno del Partido Popular, llevaba perfectamente a rajatabla hasta que aquella moción hace un año por esta fecha, hace ya 3 años, 3 años. Nos echó 3 años ha hecho el martes, si no me equivoco yo. Nos echó del gobierno. Yo creo que bueno, el gobernador estuvo preclaro y habló de los desequilibrios. Bueno, hablaremos de todo, pero realmente lo que me has preguntado, los estímulos, abogó por mantenerlos, y nosotros del Grupo Popular estamos en eso, estamos en mantener los estímulos y estamos votando a favor de esos decretos que mantienen e incrementan estos estímulos a las empresas.
Eugenio, si me permite, es por seguir un poco un hilo que ha abierto Víctor de lo que dijo el gobernador del tema de los acuerdos. Es que nos dijo el gobernador que es un momento crucial para volver a retomar el multilateralismo. Es decir, debemos afrontar esta crisis, esta salida de la crisis y los próximos años de reactivación económica a través del multilateralismo. Y claro, nosotros hemos tenido la desgracia de tener al presidente Sánchez al frente del gobierno. Una persona que es incapaz de hacer algo con nadie, porque es su soberbia y su forma de actuar, de aprovechar más de monólogos, Sánchez, Miguel Ángel. de cualquier situación política para intentar aprovecharla para su futuro político, pues la verdad es terrible. Es que estamos hablando de que ha sido el presidente del gobierno que no ha conseguido ningún acuerdo económico durante la pandemia, que no ha conseguido ningún acuerdo en la gestión de la pandemia ni con las comunidades autónomas, que han estado criticando su postura inicial, su postura posterior después del fin del estado de alarma, su postura actual en la reunión del otro día con las nuevas normas para la desescalada. Un presidente del gobierno que necesitamos también a Europa, y este multilateralismo no solo va dentro de España con las comunidades autónomas y con la oposición, con la que no ha conseguido llegar a ningún acuerdo, sino además también va con Europa, y es el presidente del gobierno que envía informes a Bruselas en el que miente o en el que incluye erratas, que es una mentira, porque está claro que lo querían poner. Es decir, que genera tal desconfianza que va a ser muy difícil que nosotros, este país, pueda conseguir esa necesidad de trabajar de forma conjunta dentro de la nación y con el resto de países europeos. Yo me pregunto que un gobernador del Banco de España, cuando se presenta en la Comisión de Asuntos Económicos y da su receta y da su opinión sobre cuál es la situación y cuál cree que son los problemas, y ve un gobierno como el que tenemos, se tiene que sentir frustrado, al igual que miles de empresarios que ahora que están a punto, vamos a decir, de ver la luz en el camino, de poder trabajar normalmente, resulta que se ven un poco atosigados y se ven un poco coaccionados por algo que yo llamo la dictadura de la sanidad. En este momento, ¿hasta qué punto el hecho de que sectores como la hostelería se estén viendo perjudicados porque en una región, por ejemplo en Baleares, ya se ha quitado el toque de queda y no se permite el hecho de que se pueda regular el número de personas que puedan estar grupales en un restaurante o cosas así? ¿Hasta qué punto esa descoordinación que hay en todas las comunidades autónomas y ese cambio de criterio puede desanimar a que esa reactivación o ese impulso económico se pueda producir? Por la actuación del gobierno sobre todo, ¿no? Es que siguen habiendo incertidumbres. Es evidente que tenemos una situación de inestabilidad. Hoy Reino Unido no sacaba a España del semáforo del color ámbar, es decir, sus nacionales, si vienen a España, a la vuelta tienen que hacer cuarentena, lo cual nos destroza turísticamente por 3 semanas más, ¿no? Y siguen habiendo aún incertidumbres. Nuestro ritmo de vacunación tendría que haber sido mucho más alto para llegar a estas fechas, con la vacunación o con la inmunidad de rebaño casi conseguida, por no decir conseguida, ¿no? Por tanto, el hecho de que sigan habiendo incertidumbres es lo que habilita al gobernador del Banco de España a pedir una cierta seguridad, un cierto consenso en algunas medidas, porque es evidente que en una democracia, pues, hay una política económica que es la que hace el gobierno y hay una alternativa a la política económica del gobierno, ¿no? Esto tiene que existir siempre, pero la situación excepcional es lo que hace, y la existencia de incertidumbres es lo que hace que el gobernador del Banco de España pida una cierta base de consenso en algunas medidas, ¿no? Lo ha explicado perfectamente Miguel Ángel. Pedirle consenso a Sánchez es pedir peras al olmo, ¿no? O sea, no entiende nada
que sea negociar algo. Lo que sí que entiende es la sumisión a su palabra, ¿no? Esto sí. Pero claro, esto no es ningún consenso. Y más para seguir equivocándose en la política económica que viene desarrollando y que a la vista está que no está pues ayudando en esta situación. Parece que no se le da importancia por parte del gobierno al endeudamiento. Parece que esos 140.000 millones que nos van a venir de Europa van a ser el maná, o que esos 750.000 millones que lanzó Europa con el fondo COVID nos pueden salvar de la situación. Pero realmente podemos considerar que eso es así, teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento, la poca fortaleza del Producto Interior Bruto en este momento y el hecho de que el gobierno, la única perspectiva que da a la sociedad de cara a futuro, en el momento en que se tiene que reactivar todo y en el momento que tiene que haber un impulso, es de subidas inmediatas de impuestos desde el punto de vista de la luz, desde el punto de vista de lo que tienen que pagar los autónomos cotizando, unos impuestos que a veces da la sensación de que muchos pequeños empresarios o medianos empresarios incluso se lo pueden pensar antes de abrir la persiana, ¿no? ¿De esa manera se puede conseguir una reactivación? Mira, Eugenio, yo ayer estuve con empresarios de Ávila, con la COE abulense. Había empresarios del sector servicios, de la construcción, de instalaciones, bueno, absolutamente de todos los sectores, de la metalurgia, estaban indignados. Yo me he reunido muchas veces con ellos, o el Partido Popular se ha reunido muchas veces con ellos, pero esta vez, en estos últimos años, incluyendo la crisis del 2008, jamás les he visto tan indignados con el gobierno, enfadadísimos, por unanimidad. Y ese enfado se traduce en las encuestas. Es decir, que cuando dices, ¿y por qué las encuestas dan al Partido Popular mejores resultados? Porque existe tal enfado por la situación, por la gestión de la crisis, por el abandono del sector productivo, porque sigue habiendo más de 500.000 personas paradas, que de los casi 4 millones de parados, 2 millones son mujeres. Y, por tanto, existe un enfado tremendo. Las ayudas económicas no están llegando. Y el poco empleo que se está generando en mayo, que en Ávila, por ejemplo, se ha generado empleo, y ellos se lo atribuían a ellos mismos, a que han protegido a sus empleados, a que han sido capaces de irlos sacando de los ERTE y mantener el empleo. Pero realmente es algo como ficticio, es un espejismo que no acompaña a la realidad. Y luego hablábamos de impuestos, y hablábamos de los peajes, y hablábamos de los 11 impuestos que el Gobierno de España ha incluido en los presupuestos generales del Estado. Entonces existe tal enfado y tal indignación, y además mucha incertidumbre. Incertidumbre sobre todo porque los fondos europeos no creen. Dicen, ¿y los fondos europeos qué van a ser? ¿Dónde van a llegar? ¿A quién? ¿Al tendero de la vuelta? No. Entonces, yo les vi tan enfadados, tan indignados, con tanta incertidumbre, que solo son, yo creo que no confían en el gobierno, solo confían en ellos mismos, en los propios empresarios que puedan mantener el empleo y generar la riqueza o que puedan adaptarse a los nuevos tiempos y que el país pueda crecer, pero en el gobierno no confían. Víctor, en el momento en que empezó el tema de la pandemia y después del confinamiento, una de las gestiones publicitarias del gobierno fue que iba a lanzar créditos ICO, que iba a hacer ayudas a las empresas a través de la banca, pero muchas veces esos créditos ICO y esas ayudas a las empresas a través de la banca fueron devueltos, lo que por un lado ha hecho que el sector bancario haya aguantado más o menos sin sufrir demasiado, aunque se está enfrentando a otro tipo de problemas, pero lo cierto es que el empresariado está, como dice Alicia, está absolutamente preocupado y no tiene capacidad ni capital circulante para poder iniciarse, ¿no? O sea, basta ver lo que está pasando en la hostelería o los autónomos, que prácticamente con la incertidumbre que hay desde el punto de vista de la dictadura de la sanidad, pues no se atreven a arrancar, ¿no? Sí, es que realmente el dinero del gobierno, más allá de la manguera de los ERTE, más allá de la manguera de los ICO, que como tú bien dices, yo creo que daría para un programa vuestro solo con ejemplos reales. Yo podría poner algunos sobre cómo se han repartido los fondos ICO y que creo que debería de
hacernos reflexionar a todos sobre este tipo de ayudas. Es que perdona, Víctor, hay que decir a la gente que ha habido entidades bancarias que han devuelto importantes cantidades de dinero de esos fondos ICO porque primero se los ofrecían a sus propios clientes y como sus propios clientes los rechazaban, han devuelto las partidas al gobierno en vez de repartirlos como se tenían que repartir entre el empresariado, ¿no? Y otros que han utilizado para sanear o para renovar préstamos con clientes, minimizando riesgos y, por tanto, reduciendo riesgo bancario, reduciendo provisiones bancarias. En fin, a lo que iba. Yo creo que más allá de este análisis de los ICO, os decía, y de la manguera de los ERTE, que son los ejes principales en los que se ha basado la ayuda del gobierno, ¿qué más hemos tenido? Porque los 11.000 millones de euros todavía no están, como decía Alicia, y los empresarios están enfadados. ¿Cómo no van a estar enfadados? El gobernador del Banco de España nos decía, o nos pedía, o nos rogaba que se trabajara sobre la llegada de esos fondos en las diferentes comunidades autónomas para intentar maximizar y para intentar homogeneizarlo. Es que vamos a tener 17 tipos de ayudas diferentes, con 17 epígrafes diferentes, a los que se ayude y a los que no, con cantidades diferentes, con condiciones diferentes. Un pueblo como Sotillo de Ladrada en Ávila, pegado a Madrid, puede tener un tipo de ayudas que en Madrid no puede tener. Las va a tener a lo mejor 6 meses antes que la tenga, o 6 meses más tarde que la tenga el empresario madrileño, cuando son competidores puros porque están a 10 kilómetros de diferencia. Estas cosas en la España de hoy en día no lo entiende nadie. No lo entiende absolutamente nadie. Y sobre eso también nos puso sobre aviso el gobernador del Banco de España, que, como decíais antes, marcó también una línea gruesa sobre los fondos europeos. Él, sobre los fondos europeos, marcó claramente los 3 criterios que él cree que tienen que darse para que sean eficientes, y además de esos 3 criterios, que si queréis hablamos luego, dijo claramente, oye, es que estos fondos europeos, como mucho, en 2021 van a aportar un 1% del PIB a España. Hablamos de 27.000 millones de euros que decía el gobierno que se iba a gastar, que lo sabemos tanto José Vicente como Pani y Alicia. Pero cuidado, aplicaos a deuda, ¿no? Con lo cual ese dinero ya no viene, o sea, ya está contabilizado y se puede decir que ya es un gasto ya, ¿no? No, ese dinero todavía no se ha empezado a gastar porque no están aprobados los PERTE, no hay nada aprobado. Los 27.000 millones de euros europeos para el 2021 que aparecían en los presupuestos generales del Estado dividido por comunidades autónomas, entidades locales y ministerios, no se ha gastado ni un euro. Ni un euro. Ya os digo yo, bueno, lo podemos decir los 3 porque estamos internamente trabajando sobre ese tema en el Grupo Popular, no se ha gastado ni un euro y no se van a gastar ni la 5ª parte, siendo positivo, yo diría ni la 10ª parte de esos fondos europeos en 2021. El Banco de España dice el 1% del PIB, 27.000 millones de euros después para un 1% del PIB. ¿Cómo están seleccionando los proyectos? ¿Cómo van a seleccionar los proyectos? Claro, el Banco de España tampoco les cree, porque tenemos una evidencia empírica. La única que tenemos es que los fondos europeos históricamente han tenido un problema de asignación, un problema de impacto en la economía real muy grave, muy importante. Se ha reducido o se han transformado en fondos para hacer carreteras, etcétera, etcétera, porque no hemos tenido imaginación, no hemos tenido capacidad de que entraran directamente en vena en el tejido productivo. Ahora hablamos de una filosofía de fondos absolutamente diferente, multifondo, con diferentes áreas, la innovación, la empresa, el medio ambiente, etcétera, etcétera. España no está preparada para esto, pero porque es que no tenemos legislación preparada para esto, porque no tenemos gente en los ministerios preparado para esto. Y por eso el presidente Sánchez negó esa oficina de control que pidió el Partido Popular, que pidió el Grupo Popular, porque sabe que esto va a ser un absoluto desastre. El 1% en el 2021, el 1,9% en el 2022 es la previsión de incremento del PIB por estos fondos. 54.000 millones de euros después, el 2,9% del PIB. ¿A qué estamos jugando? ¿Y cómo se tiene que manejar estos fondos entonces, Miguel Ángel, según esos 3 criterios? Bueno, nosotros ya lo planteamos en su día. Nosotros hemos pedido un comité de expertos independiente, fuera del gobierno, porque al final el gobierno ha centralizado la gestión de estos fondos en una serie de gente, de personas que están en varios de sus ministerios, en un equipo que rodea a Pedro Sánchez, del equipo que rodea a Pedro Sánchez. Y, un equipo claro, del barranquismo, el equipo del barranquismo. Sí, los que van a... Que todos se tiran por hablando claro, el Iván Redondo y sus amiguillos, ¿no? Que por cierto tú lo conoces muy bien, Víctor, ¿no? Sí, un poquito.
Pero los tres criterios para que esos fondos puedan ser efectivos y sirvan para la economía española, ¿cuáles tienen que ser? Bueno, los tres criterios que, que necesitan tener, bueno, básicamente hay dos líneas fundamentales sobre las que se tiene que trabajar, que una es la digitalización y la otra el cambio climático o la economía verde. Esos son los dos puntos fundamentales. Y después la otra parte que nos había pedido la Unión Europea, que al final esto se basa en lo que la Unión Europea nos pide en los informes periódicos de control de nuestra política. Es resolver alguna de los inconvenientes que tiene nuestra economía, que lo comentaba antes José Vicente. Una es la sostenibilidad de las finanzas públicas por el tema de las pensiones. Y después los desequilibrios que tenemos en el mercado laboral, como también muy bien ha comentado José Vicente. Estas cosas son las que tenemos que solucionar para utilizando estos fondos que nos manda Bruselas. Alicia, desde el punto de vista de la desigualdad que se ha producido a causa de la pandemia y a causa de la situación económica, ¿cómo se puede solucionar o cuáles son un poco los planteamientos que exponía el gobernador del Banco de España? Bueno, se ha incidido ya un poco en ello, pero lo que proponía básicamente es una profunda transformación estructural, que es lo que necesita la economía española. Y sobre todo, pues hacer una ambiciosa reforma, ¿no? De tal forma pues que los trabajos los trabajadores pasen de ser temporales a indefinidos, que se apueste por la formación y por la conexión empresa con la formación dual. En definitiva, que haya proyectos de inversión pública, que no sean otros planes que no sirvan absolutamente para nada los fondos europeos. En definitiva, bueno, pues apostar lógicamente por el tejido productivo y por las reformas, y que sin duda tener especial atención, yo creo, a esos sectores que tanto han sufrido y que siguen sufriendo y que el verano no les va a resolver el tema. Yo siempre insisto en el sector turístico, en el comercio, y si hablamos de población, pues siempre insisto en las mujeres, porque son las altamente castigadas con esta situación. Son también los jóvenes, porque son los primeros que han salido del mercado laboral, menores de 25 años, pues afectados ahora mismo por la situación y por el paro. Hay casi 400.000 jóvenes, según los datos de Funcas, y por tanto quiero decir que hay que apostar por esos sectores más vulnerables en esta situación de crisis económica, ¿no? Y sobre todo utilizar bien los fondos y que las ayudas al estímulo empresarial pues lleguen cuanto antes. Y con este gobierno pues ni van a llegar, porque el gobierno está a otras cosas que para él o para Sánchez son más importantes, como por ejemplo los indultos, o hacer política de otra manera que apoyar a quienes más lo están demandando, que son precisamente pues los empresarios y los autónomos y las pymes. José Vicente, desde el punto de vista de la política monetaria, es importante que esas ayudas tengan una capacidad de financiación que no resulte caro al empresariado. ¿Qué perspectivas se tienen o cómo se prevén las cosas desde ese aspecto? Bueno, la gran incógnita ahora es la inflación, ¿no? Todos estamos pendientes de la inflación y su influencia en la política de estímulos del Banco Central Europeo y su influencia sobre las financiaciones, ¿no? Esto es básicamente el gran debate ahora, es ese, ¿no? ¿Hacia dónde va a tirar la financiación? Creo que estos días leía que ya estábamos prácticamente en el 2%, el Banco Central Europeo tiene el mandato de velar por la estabilidad de la inflación en torno al 2%, ¿no? Y bueno, pues si superamos eso, el Banco Central Europeo tendrá que cambiar su política de estímulos, ¿no? Al final, es verdad que en esta crisis pues ha habido, el anterior también, cuando Draghi dijo aquello de lo que haga falta, ¿no? Whatever it takes, ¿no? Fue un mensaje muy potente, y en esta crisis
ha habido barra libre de liquidez, ¿no? Esto no hay que dudarlo, no hay que dudarlo. Porque también hemos salido en parte como la anterior crisis, a base de endeudamiento, diciéndole, en concreto en nuestro país, diciendo a las empresas, endeudense, ¿no? Uno de los datos que ponía de manifiesto el gobernador del Banco de España es la tasa de variación de refinanciaciones, ya la tenemos empinada, la tasa de variación de créditos en vigilancia especial ya la tenemos empinada. Es decir, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque el primer impacto de la crisis lo decía Víctor ahora, ayudas directas, el 1,3 y aún no hemos empezado, ¿no? Pero el verdadero apoyo han sido los ERTEs y han sido los préstamos ICO y hacer que todos los bancos financiaran los préstamos ICO, ¿no? O sea, el verdadero apoyo ha sido endeudamiento y ahora nos encontramos en la trampa del endeudamiento, ¿no? Pero también por lo mismo, nuevamente, porque tenemos un desequilibrio esencial que es el tamaño de nuestras empresas. También ponía de manifiesto el gobernador del Banco de España la tasa de variación del empleo en el último trimestre 2020, las empresas de 50 trabajadores o más es positiva, las empresas de 50 trabajadores o menos es negativa. Es decir, en el último trimestre de 2020 seguían destruyendo empleo. Claro, entonces, eso, ¿cómo lo podemos corregir? Pues haciendo reformas normativas que no desincentiven el crecimiento empresarial. A veces no hace falta más dinero, a veces basta con hacer reformas normativas que no desincentiven. Una decisión crítica en una empresa es, tengo 49 trabajadores, pero es que si subo a 50, los requisitos normativos se me multiplican y pues no, es que no me interesa, sigo en 49. No sé si me entienden, ¿no? Quiero decir, se puede hacer mucho trabajo en medidas normativas que fomenten el mayor tamaño. Antes hablaba Alicia y hablabais de las transferencias sociales. Bueno, pues una de las cosas que hay que hacer permanentemente, somos un país que tiene un estado de bienestar que hace una gran parte de transferencias sociales. Bueno, pues hay que ir evaluando la efectividad de las transferencias sociales que se hacen. Estoy seguro que Alicia, cuando era consejera, ponía en marcha programas y evaluaba los programas y decía, bueno, pues este programa no nos ha ido bien por aquí, pues hay que cambiarlo por otro tipo de programa. Pues, bueno, aquí no, estos no. Montero y esta gente se dedica a echar el chorro del dinero, pero no sabe ni dónde lo echan, ¿no? Porque no revisa nada. Hablando del chorro de dinero, Víctor, de la forma que se han empezado a dar las ayudas, y estoy hablando de la SEPI con alguna línea aérea y otro tipo de cosas, ¿se cumplen esos 3 criterios que decía el gobernador del Banco de España a la hora del manejo de los fondos? No, obviamente no. Por eso vino a darnos un poco a quejarse de lo que estaba haciendo el gobierno. Él marcó principalmente 3 criterios. Y dijo, el primero, vamos a ver si somos capaces de seleccionar rigurosamente los proyectos. Primer guantazo en la cara del gobierno, como hemos hablado antes. Como ha dicho Miguel Ángel, nosotros hemos propuesto una gente independiente que se dedique a esto. Y el gobierno ha decidido que en un despacho en Moncloa, en el despacho de Iván Redondo, se decida esto. Bueno, pues hay 2 maneras de hacer política. Ellos han decidido esto. El gobernador del Banco de España dice, oye, vamos a ser rigurosos a la hora de seleccionar los proyectos, porque cuanto más rigurosos seamos, más fácil es que estos proyectos generen más valor añadido, y en la evidencia empírica dice, cuanto más valor añadido, cuanto mejor seleccionados estén, el impacto será, el impacto del multiplicador fiscal que le llama él, será mayor. El segundo punto que decía, vamos a reforzar los programas a corto plazo para maximizar el impacto de los fondos, que es mejorar la eficiencia de todo lo que está alrededor de los fondos europeos, que es reformular las políticas activas de empleo, que es la legislación de los trámites desproporcionados y larguísimos. Bueno, pues hizo un decreto, el famoso de los 140.000 millones de euros, que aprobaron gracias a Vox, que le puso en sus manos al gobierno estos 140.000 millones de euros gratis a Zamores. Yo no sé si otros lo tendrán gratis. Al gobierno le va a salir gratis esto. Y dio un tercer criterio, que será un guantazo también en la cara del gobierno. Y el tercero, oiga, estos fondos, vamos a aprovechar con estos fondos también para mitigar otro tipo de gastos que estamos asumiendo, como por ejemplo
decía al principio José Vicente, el tema del empleo dual, el problema de la dualidad del empleo. Vamos a afrontarlo con este tipo de fondos. Vamos a ser capaces de estos fondos a las empresas también, en parte, asumirlo con fondos europeos. Bueno, esos son los 3 criterios que dio. Ninguno de esos se cumple, ninguno de esos se va a cumplir. Por tanto, 3 guantazos en la cara del gobierno y el gobernador, que es muy elegante, bueno, pues lo pudo decir con unas palabras o con otras, pero realmente esto lo dijo, esto lo explicó, se dedicó un montón de tiempo a explicarlo y creemos que quedó absolutamente claro que el gobierno no está cumpliendo con ninguno de los criterios que le dio, ni piensa cumplir. Es que es fundamental esto que ahora mismo explicaba Víctor respecto del mercado de trabajo. Es que es fundamental y tiene toda su lógica destinar parte de los fondos a esa reforma del mercado de trabajo. No es posible que nosotros siempre estemos en tasas de desempleo de entre el 15 y el 22%. Es que no es sostenible. Por tanto, hacer la reforma y acompañar esa reforma para mitigar el impacto, hacerla en un plazo de tiempo, en un periodo de tiempo y acompañarla con esos fondos es lo que te permite hacer la reforma. Si tú quieres hacer la reforma sin anestesia, nos pegamos una castaña. Es que las empresas no lo van a aguantar. Pero si hacemos la reforma, damos el mensaje de que hacemos la reforma, generamos confianza en que hacemos la reforma, la hacemos en un periodo de tiempo y además la acompañamos con fondos, pues claro que se puede hacer. Y os haría ya una última pregunta a los 4 y me contestéis rapidito porque casi estamos fuera de tiempo. Pero teniendo en cuenta que el límite de tiempo, el límite establecido de una u otra forma para que este reguero de dinero, entre comillas, se acabe en el 2023, que parece ser que es cuando la Unión Europea va a volver al rigor, al control del gasto y a otro tipo de cosas, tal y como está el gobierno y de la manera que está actuando, ¿podemos confiar en que España va a coger el tren de la recuperación, el tren de la positividad? ¿O nos vamos a quedar tirados en la vía sin posibilidad de retornar la marcha? Si es que nos da igual lo que diga Europa. Lo tendríamos que hacer por nosotros mismos. Esto es lo que está diciendo también el gobernador del Banco de España. Plantee usted un programa de consolidación fiscal por nosotros mismos. Y dirá, no, es que si a mí me han perdonado hasta 2023, bueno, pues siga usted sin hacer nada hasta 2023. La castaña que nos vamos a pegar va a ser muy fuerte. De hecho, el gobernador pidió 3 cosas que debíamos hacer. Una, un plan presupuestario plurianual que no se va a hacer. Unas reformas estructurales que no se va a hacer. Y después seleccionar muy bien los fondos de recuperación para que tengan la capacidad tractora suficiente a largo plazo para la economía española, que tampoco se va a hacer. Es decir, de la 0, de 3. O podríamos decir medio punto, vamos a suponer que de los fondos de recuperación se consigue la mitad, medio punto de 3. O sea, un suspenso como siempre. Víctor o Alicia, 30 segundos porque estamos ya lo que casi sí que fuera de se tiempo. va a hacer es que no van a reducir el gasto improductivo, que van a subir impuestos y que esto está unido al despilfarro que es marca de la casa del Partido Socialista. Y otra cosa que dijo, lamentable para nuestra economía, es que el déficit estructural durante esta crisis ha subido del 3 al 5%, el estructural. Eso va a requerir otra serie de reformas adicionales a las que ya teníamos que hacer y no habíamos hecho, que va a poner a la economía española en serios problemas, pero cambiará, porque el Partido Popular, más pronto que tarde, llegará al gobierno y en vez de 0 de 3, cumpliremos 3 de 3. Eugenio. Eso es, muy bien, Víctor, sí que sí. Entonces habría que decir claramente que todos saben lo que tienen que hacer menos el gobierno, ¿no? Esa no, sí también es lo buena. sabe. Pero no, También lo sabe. Por eso limiten tanto del Ministerio de Economía, por eso van saliendo todos uno detrás de otro, porque saben que no están cumpliendo lo que tienen que hacer. Al barranco van. Al barranco en el que puede cabezar Iván Redondo. Pues esto ha sido, amigos y amigas, este programa del primer domingo de junio de Café de Economía, en el que no hemos hablado de un tema demasiado agradable, pero sí de cómo se puede arreglar la actual situación. Y luego lo que hace falta es que al gobierno le dé la gana de tomarse en serio las cosas o no. Gracias por todo y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Muchas gracias.